Vamos a esperar un minutito que ahí está Cami, a ver si puede entrar. Ahí está. Igual vamos a esperar porque éramos un par más. Así que un minutito más y si no, arrancamos igual. Bien, ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente compartir tres mapas diferentes y van a ver qué simple va a ser, obviamente, no para nosotros, porque obviamente nosotros no vamos a hacer el diagnóstico de hipertensión, pero obviamente vamos a comprender el valor que tiene obviamente este tipo de estudios. Esperen que me anda para el churrete el mouse. Vamos a analizarlo. Este señor se hizo, José Pérez se midió la presión durante 7 días. Tiene fecha vieja porque lo hice hace un montón, pero bueno, igual no sirve. Se tomó el 18/9, faltan 10 días para que se tome la presión, pero bueno. A las 18 horas y el resultado le dio 120/70. Después le dio 130, 70, 160, 80, 130, 130, 120, 130, 80, 70, 80, 60, 80. Si nosotros analizamos todos los resultados, podríamos decir que don José está bastante bien. Como mucho puede llegar a ser que tenga apenas un poquito de hipertensión, una prehipertensión, que después el médico decidirá si le da tratamiento o no. Tenemos un día que este está un poco alto, está un poco alto. Pero si nosotros miramos vino a las 10 de la mañana. Pudo haber ocurrido varias cosas. Pudo haber ocurrido que recién desayunó y se vino a la farmacia a tomarse la presión. Puede ser que haya venido caminando y no esperó el tiempo suficiente de reposo, porque obviamente si estamos caminando es como hacer ejercicio y tenemos que esperar a que la frecuencia cardíaca baje. Pero la realidad es que una cosa es ver un solo valor alto y otra cosa es ver todos los días, todos los días. Y obviamente ahí el médico va a poder analizar esto. Por lo tanto, como les decía recién, fíjense la importancia que es este estudio, que lo único que hay que hacer es tomarse la presión durante todos los días, durante una semana. Y el médico obviamente después va a poder evaluar a ver si esos valores están correctos o no. Acá vuelvo a repetir, don José, como mucho puede ser, el tema es que por ahí, fíjense, 120, un 120, 220, un 130, 230, 3, 430. Es como que está ahí, pero sin ningún tipo de preocupación. Vamos a ver, Blanca,
130, 130, 120, 130, 130, 120, 130, 70, 70, 70, 70, 80, 60, 80. Acá también, 1, 2, 3, 4, 5, 130, 2 nomás con 120. Vieron que habíamos dicho que 120 era lo normal, ya 130 se podía considerar que era una prehipertensión, pero nada de qué preocuparse. Obviamente esta persona lo más probable es que no tenga que tomar ningún tipo de medicamento, y obviamente sí, quizás tenga que hacer lo que se conoce como medidas higiénico-dietéticas, que estaban muy relacionadas con los factores de riesgo. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Si la persona es sedentaria, sería recomendable que haga un poco de ejercicio. Si tiene o no sobrepeso, que baje de peso, si es que lo tiene, ¿no? Si tiene peso normal, no. Si yo le tuviera que dar una recomendación a esta persona, sí le recomendaría que, por ejemplo, trate de comer con menos sodio. A don José también, ¿eh? A don José también le tenemos que decir lo mismo. No es que le tenemos que decir, se lo podemos sugerir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con respecto al sodio? Porque uno dice, listo, yo le puse sodio, la sal común de mesa. Obviamente, sí, no ponerle tanta sal. Ahora vamos a ver el tercero, y vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Rocío tiene 180, 170, 200, 180, 190, 170, 80. 90, 80, 110, 90, 80, 80, 90. Acá no hay duda, acá obviamente no hay ningún tipo de duda que Rocío tiene hipertensión e hipertensión grave, grave. Valores muy por encima de los considerados normales. Incluso habíamos dicho que por encima de 180 se considera que es una emergencia hipertensiva, con lo cual debería tratar. Si no se trata, si no está haciendo tratamiento médico, o sea que no está tomando ningún tipo de medicación, lo tendría que empezar a hacer ya. Obviamente, si la persona vino requiriendo este estudio, es porque ya el médico hizo un control y encontró algo que no estaba bien. También nos vamos a encontrar con personas que se van a tomar la presión todos los días porque les parece bien, porque se quieren controlar, se quieren cuidar. Y también nos podemos encontrar con esto. Ya nomás, el primer día que vino deberíamos decirle, Rocío, bueno, deberías consultar con el médico, sin asustarla, siempre tratando de hacer que las cosas obviamente sean lo más tranquilo posible, porque vuelvo a repetir, si yo me pongo tenés que ir ya al médico, obviamente es una situación, si nosotros nos ponemos en el lugar de Rocío y nos dijeran eso, nos asustaríamos bastante, bastante, y no está bueno. En este caso, obviamente, Rocío va a tener, el médico le va a dar medicación y después, bueno, obviamente vendrá a la farmacia a comprar. Pero a Rocío también le deberíamos recomendar, si nos pregunta, ¿no? Si no, meternos medio como que Rocío no debería consumir absolutamente nada de sal. Tanto José como Blanca podían sacar sal, tratar de comer un poquito menos de sal, pero acá Rocío no puede comer absolutamente nada, pero nada de sal. Y acá es donde entra un poco el problema. ¿Por qué? Porque no alcanza con solamente no consumir o no ponerle sal a las comidas.
El problema básicamente está en lo que se considera como sodio oculto. Hay muchos alimentos que tienen sodio y nosotros ni sabemos que tienen sodio. Por ejemplo, uno de los más problemáticos es el agua mineral. El agua mineral se llama así, agua mineral, porque tiene minerales. Si bien todo el mundo, o sea, es muy común, porque la realidad es muy común, suponer y pensar que el agua mineral es un agua mejor, pero también obviamente va a depender del agua que tengamos en casa. Hay lugares donde lamentablemente el agua o la supuesta agua potable que sale de la canilla no se puede consumir porque está contaminada. Por más que esté supuestamente procesada, hay muchos lugares donde el agua de la canilla se puede utilizar para lavar, se puede utilizar para bañarnos, pero no para tomar. Obviamente en ese caso no podemos decir nada. Pero el agua mineral, vuelvo a repetir, tiene mucha sal. Y yo la pruebo y tiene gusto, no tiene gusto, porque vieron que el agua no tiene gusto ni olor. Pero tiene sal disuelta, tiene sal disuelta, aunque no lo creamos. Incluso vamos a ver también que hay botellas de soda, a soda le dicen agua con gas, para mí siempre fue soda, o también botellas de agua mineral que dicen baja en sodio. Que diga baja en sodio no significa que no tenga, significa que tiene menos. Persona que tiene hipertensión y sobre todo una hipertensión así, con valores pero tan altos, o no tan altos tampoco, ideal que no consuman agua mineral. Tampoco gaseosa, porque también tienen sodio. Y ahora les empiezo a hacer la lista de los alimentos que tienen sodio y nosotros ni sabemos que tienen sodio, no lo van a poder creer. Las conservas. La latita de choclo, la latita de arvejas, la latita de paté, de atún, de lo que sea, todo lo que sea en conserva, incluso yo digo latita, pero también lo que viene en Tetrabric, también. ¿Por qué? Porque precisamente sus alimentos requieren un conservante para que no se eche a perder, para que no se contamine. Y resulta que esos conservantes son todos productos químicos con sodio. Piripipí de sodio, propogó de sodio. Después fíjense si tienen en casa alguna latita o o el tetra de alguna conserva. Fíjense que en la parte, vieron que siempre traen los ingredientes, lo que tienen, que en un lugarcito dice conservantes, y lean los conservantes, van a decir que todos dicen de sodio. Y ahí tiene mucho sodio. Por lo tanto, una persona que tiene hipertensión y más con estos números así, no debería consumir ninguna de esas cosas. Otra de las cosas donde también hay mucho sodio oculto es en las panificaciones, ya sea el pan, la factura, las galletitas, por más que sean las galletitas de agua, tostadas, todo lo que sea panificación, también tiene muchísimo sodio oculto. Y acá es mucho más fácil, porque si alguna vez probaron alguna tostada sin sal o este, eh, alguna galletita sin sal, vieron que vienen las galletitas de aguas que dicen sin sal, bueno, si las prueban, van a ver lo diferente que es el sabor cuando tienen sal y cuando no tienen sal. Obviamente este tipo de personas deberían consumir
todos aquellos que digan sin sal. Los quesos, todos los quesos. Incluso los quesos untables. Mm. Todos, todos los alimentos procesados. Como ven, casi todo. Hay maneras de reemplazar, porque vieron que uno cuando se acostumbró a comer un bife a la plancha, con la salsita o el asadito con la salsita, comer la carne sin sal es muy fea. Pero bueno, si uno se da un poco de maña, mi mamá le pone pimienta y zafa un poquito. Pero bueno, obviamente esto es importante. Es importante porque toda esa acumulación de sodio realmente puede aumentar mucho, mucho la presión arterial. Y como venimos diciendo siempre, desde el principio que arrancamos con cardiovascular, lamentablemente en algún momento vamos a tener alguna patología cardiovascular. Es muy común que una persona tenga hipertensión. E incluso también recordemos que niños pueden tener hipertensión. Que no es una cuestión de edad, no es que únicamente los viejitos van a tener hipertensión. Se puede tener hipertensión, lamentablemente, a cualquier edad. ¿Mm? Obviamente, por eso es que hago tanto hincapié sobre todo con esto, porque nos tenemos que ir acostumbrando a que si en algún momento nos toca jugar con la hipertensión, vamos a tener que abandonar todas esas cosas ricas. Ahora, vamos a derribar un par de mitos con respecto a la hipertensión. Dolor de cabeza e hipertensión. Muchas veces seguramente habrán escuchado, me duele la cabeza, debo tener la presión alta. La realidad es que la hipertensión es una patología silenciosa. No da ningún tipo de síntoma. De la única manera que yo puedo detectar la hipertensión, obviamente, es midiendo la presión. ¿Qué es lo que ocurre? Se van a encontrar 1000 veces en la misma situación. No, me vengo a tomar la presión porque me duele mucho la cabeza y seguro tengo la presión alta. Si yo me pongo a predicar a la persona que no, que el dolor de cabeza, lo más probable es que sea por cualquier otro motivo, es lógico que no diga, no, yo lo leí en internet, me lo dijo fulano, me lo dijo perengano, me lo dijo, bueno. E incluso también le van a decir, no, me lo dijo el médico. Me lo dijo el médico, así con una seguridad total. Y obviamente es como que nos va a querer desacreditar para convencerse que ese dolor de cabeza es porque tiene la presión alta. Ahora vamos a analizar el por qué. Obviamente, si yo tengo un dolor, y si obviamente si es un dolor fuerte, molesto, ¿cómo voy a estar? Molesta. ¿Mm? Esa molestia, precisamente porque por el dolor de cabeza, obviamente me va a aumentar la frecuencia cardíaca. Va a hacer que esté intranquila, con la frecuencia cardíaca aumentada. Y ya vimos que precisamente cuando le tome la presión, va a tener la frecuencia cardíaca aumentada y obviamente me va a dar un valor aumentado. Con lo cual, es lógico. Ahora, en cuantito se le vaya el dolor de cabeza, en cuantito se le vaya el dolor de cabeza y baje la frecuencia cardíaca, ya está. La presión va a volver a su valor normal. Entonces, no quiere decir que
la hipertensión provoque dolor de cabeza. Ahora vamos a ver también la parte de que tiene de cierto también este mito. La realidad que una presión extremadamente alta, ¿no?, puede provocar un ACV hemorrágico. Un ACV hemorrágico, ¿por qué? Porque la sangre va a estar yendo con tanta presión, tanta presión, tanta presión, tanta presión, sobre todo a los vasos cerebrales, que puede llegar a romperlos. Ustedes imagínense que está circulando agua por una manguera que pasa con tanta fuerza que me termina rompiendo la manguera. Obviamente con esto va a ocurrir lo mismo. Ahora, el primer síntoma, el primer síntoma de un ACV hemorrágico, obviamente va a ser un dolor de cabeza. Una cefalea, pero muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente toda esa sangre que está ahí encharcando el cerebro va a provocar dolor, obvio que va a provocar dolor. Pero obviamente ese dolor de cabeza va a estar acompañado de distintos síntomas. El principal puede provocar la muerte en forma instantánea. Ahí no va a presentar ningún síntoma, porque obviamente se van a producir también lo que se conocen como síntomas neurológicos, porque va a estar dañado una parte del cerebro y no va a poder mandar órdenes. Entonces van a aparecer un montón de síntomas, pero relacionados con la hemorragia dentro del cerebro, no únicamente la cefalea. Obviamente si es una cefalea muy, pero muy grande y no está acompañada de ningún tipo de signo neurológico, que los signos neurológicos van a depender mucho, mucho de que en qué parte del cerebro se produjo esa hemorragia, que puede ocurrir desde la mitad del cuerpo paralizado, se me cae la boca y no puedo hablar, que quiero soplar y se me infla un solo cachete, que no pueda hablar, que no pueda escuchar, que no pueda ver, siempre de una sola mitad del cuerpo, que haya perdido la fuerza, que no la pueda mover. Todas esas cosas obviamente me van a estar indicando que eso es algo muy grave y que va a ir a una consulta en forma inmediata. Por supuesto, vuelvo a repetir, si bien la cefalea, yo voy a la farmacia, no, me duele mucho la cabeza, seguro que tengo la presión alta. Sí, bueno, sí, la presión alta. Sí, listo. De paso le cobramos la medición y la flincaja. No nos vamos a poner, vuelvo a repetir, a discutir. Nosotros debemos saber que no es así. Otro de los mitos realmente importantes con respecto a la hipertensión, me curé. No, lamentablemente la hipertensión no se cura. Lamentablemente no se cura. ¿Cómo no me voy a curar si cada vez que me toman la presión está normal? Sí, está normal por el tratamiento que estás haciendo, no porque se haya curado. En cuantito la persona abandona el tratamiento, chao, ping, sube de nuevo la presión. Ese es uno de los principales motivos por los cuales una persona puede abandonar el tratamiento. La medicación para la hipertensión, dependiendo cuál,
puede salir desde 900 pesos, para todo el mes hablo, hasta 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Hay medicamentos de todos los precios, pero obviamente, ¿para qué le voy a gastar? ¿Para qué voy a seguir gastando la plata si, así sea poquito o sea mucho, si yo me curé, no es que cada vez que me toman la presión está normal? Obviamente yo siempre le tengo que recomendar a la persona que nunca debe dejar de tomar la medicación. Y es otro de los motivos por los cuales, si la persona viene a la farmacia a comprar la medicación sin la receta, yo se la voy a vender igual. Porque el motivo por el cual obviamente vino sin la receta, lo más probable es que sea, bueno, sea, si viene todos los meses con la receta y un mes no me la trae, y lo más probable es que el médico esté de vacaciones o que se me terminaron hoy el médico, y yo tengo turno con el médico la semana que viene, entonces, bueno, vengo, la compro y así. Otra de las preguntas que yo le debo hacer precisamente a esa persona que le está tomando la presión y que también está muy alta, lo primero que le preguntaría es, ¿está tomando alguna medicación? No, no, nunca. Bueno, sí, hay que consultar con el médico y el médico receta. Otra posible respuesta, obviamente, va a ser, sí, yo estaba tomando tal cosa, vamos a suponer que nos dice tal cosa, pero como venía bien, la dejé de tomar. Y ahí sí tenemos que intervenir. Ahí sí le tenemos que decir, no, la medicación la tenés que seguir tomando. Porque cada vez que te medías la presión y estaba bien, precisamente era gracias a la medicación. Y el tercer gran mito, que ya más o menos lo nombramos también, es que la hipertensión es únicamente cosa de viejitos. Vuelvo a repetir, hay niños con hipertensión, niños de 10, 12 años que tienen hipertensión. Muchos de ellos van a tener, algunos, no todos, van a tener que tomar medicación. Adultos jóvenes también. O sea que no es exclusivamente cosa de viejitos. Por lo tanto, controlarnos la presión cada tanto nunca está de más. Nunca. Acá que somos todas chicas, creo que somos todas chicas. Seguramente los que después miren el video, a lo mejor hay alguno de los varones. Sabemos también que, y dije chicas, dije mujeres, porque es mucho más propenso en las mujeres lo contrario, la hipotensión. Que me bajó la presión, me caí, puf. No, yo siempre tengo la presión recontra baja. Siempre tengo 16, en realidad 160. Entonces, obviamente, acá la sangre va a circular de una manera muy pancha, muy panchita, porque no hay nada que le esté precisamente haciendo que aumente esa resistencia periférica. Entonces, obviamente, por lo general, la hipotensión, no requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque la hipertensión sí, porque la sangre va a pasar, pero con tanta fuerza que algo va a terminar rompiendo. Como hacemos el ejemplo, si yo agarro una manguera, le aprieto la punta para que salga con más presión y lo dejo, ese chorro potente contra, no sé, un pedacito de tierra, aparte de hacérmelo barro, me lo va a romper. En cambio, si yo la dejo fluir tranquila, despacito, no va a tener ningún inconveniente. Ahora, lo que sí, obviamente, el inconveniente que obviamente sí puede tener, es que si yo tengo ataques de hipotensión a cada rato,
la pasen mal, porque la verdad, la hipotensión, ese bajón de presión, uy, que se me pone todo negro, que se me pone todo negro, que ¡pum! Me caigo. Eso obviamente puede provocar accidentes, puede provocar accidentes, puede provocar daño, que me lastime. ¿Eh? Y de paso le cuento una anécdota que ahora me río, en ese momento quería llorar, llorar a mares. Estaba pintando una estatuita, pleno verano, un calor y yo al sol. Estaba agachada, me paro, porque ya había terminado de pintar, me quiero alejar para ver cómo había quedado, me paro con la pintura en la mano y en la otra mano el pincel. Me bajó la presión mal. Me caí de rodillas, me caí al piso y se me cayó también la lata de pintura. La lata de pintura se cayó así, me saltó toda la pintura encima. Y encima era pintura sintética. Tenía el pelo, la ropa, la cara, toda pintada con pintura blanca sintética. No saben lo que fue sacarme todo eso. Si bien ahora me parece gracioso, les puedo asegurar que en ese momento no paraba de llorar, de pensar cómo me iba a sacar toda esa pintura. Y bueno, de todas maneras la saqué bastante barata. La saqué bastante barata porque me podría haber caído para el lado donde estaba la estatuita que tiene todo como una especie de cerquito eh, con adoquines y piedritas y qué sé yo, me podría haber partido la cabeza. Mm. Este tipo de cosas cuando son así muy, pero muy seguidas, en esos casos sí, obviamente hay medicación que la persona la deberá tomar, pero volvemos siempre a lo mismo, va a venir con la receta y me va a porque también tiene que haber consultado precisamente con el médico. Pero normalmente la presión baja no se suele tratar. En el verano, ¿por qué es más frecuente? Porque es más frecuente cuando hace calor, que nos agarre esto, estos desmayos o lipotimia. Porque el calor hace que los vasos sanguíneos se ensanchen. Y si los vasos sanguíneos se ensanchan, era lo contrario precisamente de el, eh, que se cerraran, o sea, de la vasoconstricción, que la vasoconstricción me provocaba una disminución del calibre de los vasos y la sangre para pasar por el mismo lugar tenía que pasar empujando. Acá no, el calor provoca vasodilatación, me los abre y la sangre obviamente va a pasar más panchita. Pero ¿qué ocurre? Para poder llegar al cerebro, esa sangre tiene que circular con una presión para que suba. Es como vendría a ser, ¿vieron las bombas? La bomba de agua, que precisamente ejerce presión para que el agua suba al tanque. Bueno, acá pasó exactamente lo mismo. Es como que se nos apagó un poco la bomba y no tenía presión para que suba a la altura. O sea, no nos llegó el agua al tanque y ahí es donde se produce el desmayo. Que cuando estamos en posición horizontal, cuando estamos en posición horizontal, obviamente la sangre va a circular así, o sea, más fácil, o sea, no tiene que subir con la compresión y uno se despierta enseguida. Nada más que por eso. Por eso, ante cualquier tipo de situación en la cual uno ya empieza a sentirse mal, que empieza a ver, que empieza a ver todo negro, que empieza a tener esa sudoración fría, que son uno de los síntomas más clásicos de la hipotensión, lo ideal siempre es tratar de serenarse, tratar de sentarse, aunque sea, lo ideal es acostarse, pero también va a depender en dónde estemos.
Si nos toca en la calle, lo ideal siempre es sentarse y bajar la cabeza, y en lo posible también levantar los pies, para que la sangre pueda llegar más fácil a la cabeza. Nos queda ver todavía precisamente la parte de fármacos para la hipertensión. Esta es nuestra, ya les digo, déjenme ver un segundito. Ay, no, lo tengo cerrado. Si no me equivoco, esta es la tercera clase de cardiovascular. Y obviamente nos queda una. En esa clase que es precisamente del viernes que viene, lo que vamos a hacer es obviamente ver, y acá sí un poco más específicamente, todo lo que sea medicación para la hipertensión. Y sí, les pido, por favor, que miren los videos anteriores, que lean el material que ya está subido, que obviamente hoy va a haber también un material sobre hipertensión, y junten dudas. Junten dudas, 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 así aclaramos todas las dudas que puedan haber quedado precisamente de este módulo, porque ya el viernes que viene, después de cerrar, después de terminar esa última clase, ya va a estar disponible el formulario para que lo puedan realizar. Entonces, ya que tenemos ese changuicito, aprovechémoslo. En el caso de que el viernes que viene no se puedan conectar, me mandan al grupo: profe, yo no entendí este tema. Y obviamente lo vamos a explicar y ahí quedará grabado para que la persona que no se pudo conectar a la clase pueda ver la explicación de la duda después cuando suba el video. Bien, lamentablemente ya se nos está terminando, en cualquier momento se corta como se cortó el anterior, así que me despido, que tengan una muy linda semana, nos volvemos a ver el viernes.